Brrr. Una sola firma en Pekín dejó al ejército ruso desarmado, ciego y sordo. Mientras Xi Jinping purgaba su propio ejército, sin darse cuenta desconectó la máquina de guerra de Putin. Esto no es solo una purga política, este es el mayor efecto dominó logístico en la historia de la guerra moderna. El general Zhang Yuxia, el segundo al mando del ejército chino y arquitecto de la alianza rusa, fue arrestado. Y en el momento en que se fue, la logística de amistad ilimitada que mantenía a Rusia a flote dio paso a un silencio mortal. La línea de vida de Rusia fue cortada, la cadena de suministro se detuvo y los planes estratégicos del Kremlin entraron en un proceso de colapso de la noche a la mañana. A finales de enero, los medios estatales chinos anunciaron la destitución del general Zhang Yuxia, de 75 años, uno de los asociados más cercanos de Xi Jinping e incluso referido como el comandante en la sombra del régimen. Las ondas de choque del intento de golpe sacudieron el edificio del Ministerio de Defensa en Moscú antes de llegar a los pasillos del Pentágono en Washington. Porque Zhang Yuxia no era un tecnócrata ordinario ni un alto funcionario. Pertenecía al grupo de élite conocido en la terminología política china como los princelings, los hijos de los padres fundadores que hicieron la revolución. Este ajuste de cuentas interno se convirtió en una amenaza existencial para Moscú porque el general Zhang era la memoria viva de la integración militar y tecnológica entre Rusia y China. El general Zhang fue el principal arquitecto del sistema Guangxi, que explotaba los complejos vacíos legales grises establecidos con Rusia y era casi imposible de rastrear. Era un centro de poder que podía comunicarse directamente con los generales rusos a través de líneas seguras, eludiendo la burocracia, los funcionarios de aduanas, los funcionarios del Ministerio de Comercio y los banqueros para aprobar envíos críticos con una sola llamada telefónica. La asociación estratégica de la que Putin se jactaba ante el mundo, la OTAN y su propio pueblo, se basaba más en la garantía personal de Zhang Yuxia que en cualquier estructura institucional. La máquina de guerra de Moscú no se alimentaba de protocolos oficiales, sino de la iniciativa personal de Zhang y su indiscutible influencia sobre Xi. Ahora esa red se ha convertido en una escena del crimen de la noche a la mañana. Necesitamos comprender completamente la atmósfera en Pekín. En este momento hay un ambiente de pánico total y parálisis en la burocracia china y el complejo militar industrial. Cada funcionario, cada director ejecutivo de empresa y cada director de aduanas que alguna vez habló con Zhang por teléfono apareció en el mismo cuadro con él, fue promovido por su recomendación o firmó un documento que él aprobó, está temblando de miedo de que les llegue su turno. Este clima de miedo ha producido un resultado mucho peor y mucho más duradero para Rusia que un fallo técnico, un embargo o un accidente logístico. Parálisis burocrática y la acción Tangping. Los funcionarios chinos se niegan a firmar cualquier cosa, aprobar envíos o procesar archivos relacionados con Rusia, todo para evitar asumir responsabilidades. El mayor cabildero de Moscú en Pekín ha guardado silencio, y toda la red que trabajaba con él ha roto sus plumas para evitar ser etiquetados. Traidores o elementos corruptos. Ningún funcionario chino puede arriesgarse a aprobar un envío de microchips, una parte de motor de dron o una lente óptica a Rusia en este momento, porque firmar ese documento significa poner voluntariamente su nombre en la lista de purga implacable de Xi Jinping, arrojando su carrera y quizás su libertad al fuego. La cadena de suministro de Rusia fue detenida no por misiles de la OTAN o bombardeos físicos, sino por este silencio mortal en los pasillos de Pekín, por el vacío creado por este imperio del miedo. Esta situación es un punto ciego total de inteligencia y una pesadilla logística para el Kremlin. Las relaciones de confianza construidas durante años, amistades personales, sobornos pagados y redes de empresas fachada establecidas se han vuelto inútiles de la noche a la mañana con el arresto de Zhang. Nadie contesta los teléfonos ya. Viejos amigos han desaparecido. Las citas han sido canceladas. Los agregados militares rusos no pueden encontrar a nadie con quien hablar en Pekín. Les cierran las puertas en la cara. Esto no es solo la caída de una persona, sino la eliminación de la esfera de influencia y las capacidades operativas de Rusia dentro de China. El impacto de este terremoto político en Pekín fue inmediato y devastador, extendiéndose en ondas y alcanzando el corazón mismo de la economía de guerra rusa. Las estadísticas no se involucran en propaganda ni dicen mentiras. Los datos que tenemos ahora pintan un panorama aterrador para el Kremlin. En tan solo 48 horas después del arresto de Zhang, se detectó una caída del 40% en los envíos de componentes militares críticos y de doble uso de China a Rusia, un descenso sin precedentes en el comercio moderno. Esta disminución del 40% no se trata de bienes comerciales ordinarios.
Estos son materiales que son el alma de la maquinaria militar rusa. Los cruces fronterizos se han cerrado, los trenes están atascados en las fronteras y los contenedores se dejan pudrir en los puertos, porque, como mencionamos antes, ningún burócrata en Pekín quiere heredar el legado de un general que ha sido declarado traidor. Entonces, ¿cuál es la realidad concreta detrás de estas estadísticas en el barro de Ucrania, en esas frías trincheras y en las fábricas militares rusas? Hagámoslo concreto con detalles técnicos. La línea de producción del tanque más moderno de Rusia, el T-90M ProRiv, depende completamente de sensores de imagen térmica y chips FPGA fabricados en China que controlan las computadoras de control de fuego. Con la caída de Shang se cortó el flujo de estos componentes críticos. Incluso si el motor de un tanque está funcionando, si su sistema óptico y computadora de puntería no están operativos, es una pila de metal de 60 toneladas ciega, sorda e indefensa en el campo de batalla moderno. No son solo los tanques, los rodamientos de precisión utilizados en el mantenimiento de obuses autopropulsados, la columna vertebral de la artillería rusa, los derivados de nitrocelulosa utilizados en la producción de pólvora y los sistemas de guía de los UAV dependían en gran medida de la cadena de suministro china. Los radares de defensa aérea que no pueden ser mantenidos se vuelven incapaces de escanear el cielo. Las complejas placas electrónicas de las baterías S-400 no pueden ser reemplazadas sin repuestos de China. La caída de Shang significa el silencio forzado de la artillería rusa en Donbass y la detención de la contraofensiva rusa en la región de Kursk debido a deficiencias logísticas. Porque la máquina de guerra rusa vivía con órganos fabricados en China adjuntos a cuerpos de la era soviética y ese trasplante de órganos ya no está ocurriendo. Los informes de inteligencia ucraniana y OSINT desde el campo, respaldados por imágenes satelitales, confirman la repentina e inexplicada escasez de material entre las tropas rusas en el frente. El pánico reflejado en las comunicaciones por radio rusas muestra que las operaciones fueron canceladas debido a la falta de repuestos, con los comandantes informando a sus superiores que no podemos operar nuestros vehículos. El arquitecto invisible se ha ido y el ejército ruso está tecnológicamente desnudo. Esto es un dato en tiempo real de un escenario de colapso. Sin embargo, la crisis no se limita a componentes tecnológicos. Hay un cuello de botella geográfico y físico, una situación de estrangulamiento total. Putin quería recurrir a rutas alternativas, puertas traseras, para superar esta interrupción repentina en China, pero allí también se encontró con la dura realidad de Asia Central y otra pesadilla geopolítica, el nudo de Kazajistán. Una cola masiva de miles de camiones que transportaban mercancías desde China se formó en la frontera de Kazajistán y el flujo logístico se detuvo por completo. Esta imagen es uno de los mayores desastres logísticos de los tiempos modernos. Estas colas de camiones, que se extienden por millas y son visibles a simple vista desde satélites, no son simplemente un cuello de botella aduanero, sino el cementerio de la economía rusa. El presidente de Kazajistán, Tokayev, y su gobierno han maximizado los controles fronterizos casi al nivel de un bloqueo para evitar las sanciones occidentales y protegerse de los efectos del caos en Pekín. Los bienes a los que antes se hacía la vista gorda y se permitía el paso en tránsito ahora están siendo examinados minuciosamente. Cada camión, cada contenedor, cada documento está siendo revisado individualmente. La arteria vital de Rusia, conocida como importaciones grises, que utilizaba para eludir sanciones, ha sido cortada por el movimiento estratégico de Kazajistán. Los cruces fronterizos están efectivamente cerrados. La línea de vida del transporte por carretera de Rusia ha sido bloqueada, y este bloqueo está afectando todo, desde los estantes de los supermercados rusos hasta las fábricas militares. La impotencia de los camioneros esperando durante días en carreteras congeladas, mercancías echándose a perder, empresas de logística rusas declarando bancarrota, todo parte de una reacción en cadena. Los asesores de Putin habían puesto sus esperanzas en la ruta del Mar Caspio, parte del corredor de transporte norte-sur para superar este cuello de botella. La estrategia de «si no podemos ir por tierra, iremos por mar» se puso en acción. Sin embargo, la ruta del Mar Caspio también se ha convertido en una trampa mortal para los barcos rusos debido a los ataques de drones de largo alcance de Ucrania y la creciente incertidumbre militar en la región. El puerto de Astrakán en el Mar Caspio y sus alrededores, que conectan a Rusia con Irán y China, están bloqueados debido a la amenaza de ataque. Los barcos no pueden salir de los puertos. Las compañías de seguros internacionales no están cubriendo los riesgos y los capitanes se niegan a zarpar. Putin está rodeado tanto por tierra como por mar, atrapado en el centro de un bloqueo logístico perfecto, una situación atrapada sin salida. Ahora, alejemos un poco la cámara del campo y analicemos el significado estratégico de este colapso táctico, la visión general.
La parte más dolorosa y aplastante de esta imagen para Vladimir Putin es esta. La crisis masiva que está experimentando no es el resultado de un embargo occidental, un movimiento de la OTAN o un nuevo paquete de sanciones de Washington. Es la elección consciente o inconsciente de Xi Jinping, a quien Putin llamó su mejor amigo, la montaña en la que me apoyo, y con quien construiremos un nuevo orden mundial. Este evento es la anatomía de una traición geopolítica, un ajuste de cuentas frío. Xi Jinping ha sacrificado la guerra de Putin como un peón de ajedrez para proteger su propio puesto, asegurar la lealtad dentro de su ejército y consolidar la seguridad interna. El arresto de Zhang Yuxia es el mensaje más claro, duro e innegable enviado a Moscú. Tu guerra no es más importante que mi seguridad interna, mi poder. Dentro de las frías paredes de altos techos del Kremlin, Putin se está dando cuenta de que su mayor aliado es en realidad su mayor debilidad estratégica. Durante años, la propaganda rusa, la televisión estatal y los trolls han estado contando la historia del colapso y la corrupción de Occidente y del bloque del Este, el eje China-Rusia, como una fortaleza invencible e inquebrantable. Pero esta purga en Pekín ha socavado fundamentalmente esa tesis. Las alianzas entre regímenes autoritarios no se basan en una hermandad ideológica, sino en los intereses personales de los líderes y en un hilo de algodón. Ese hilo se rompe instantáneamente cuando la paranoia de uno de los dictadores se apodera. La amistad ilimitada de Putin ha alcanzado los límites de la paranoia de Xi, y esas puertas ahora están cerradas. Este es un momento de bancarrota estratégica. La pesadilla estratégica de larga data de Vladimir Putin ahora está estallando en su cara. Esto no se está desarrollando en las trincheras congeladas de Ucrania ni en los bosques ardientes de Kursk. El punto crítico que determinará el futuro de Rusia se giró silenciosamente a 6.000 kilómetros de distancia en Pekín. El temblor sentido en Moscú hoy no es solo una crisis económica ordinaria. Es el sonido de la famosa estrategia de camino medio cómodo de China, perseguida durante años, llegando a un callejón sin salida. Emmanuel Macron no fue a Pekín solo para una visita de rutina durante la semana del 5 de diciembre. Cruzó la Gran Muralla China llevando el bastón comercial de Europa en su bolsa. La postura de Macron en Beijing reveló la realidad de que ya no es sostenible para el liderazgo chino beneficiarse simultáneamente de la riqueza del mercado europeo y mantener su retórica de amistad ilimitada con Rusia. Fuentes diplomáticas indican que el camino intermedio cómodo ahora está cerrado. Xi Jinping está tomando la decisión más difícil de su historia. El sueño de Rusia de ser una potencia soberana está dando paso a una dependencia obligatoria con esta decisión. La antigua superpotencia ahora está vendiendo su petróleo a precio de costo. Esto no es comercio, esto es una asociación asimétrica. Hoy revelamos con todo detalle lo que se discute a puerta cerrada, los documentos filtrados y cómo Rusia ha pasado de ser un jugador en la mesa global a una moneda de cambio. Sin embargo, para entender este gran cambio estratégico, primero debemos girar la cámara ligeramente hacia el oeste desde Pekín, hacia el corazón de la Alianza Atlántica, el eje Washington-Bruselas. Las señales provenientes de Washington han resquebrajado los pilares de la arquitectura de seguridad transatlántica de 80 años. La visión de alto el fuego de Donald Trump para la guerra en Ucrania fue interpretada en las capitales europeas no como un plan de paz, sino como la eliminación de la seguridad del continente. Los términos de paz puestos sobre la mesa por Trump y apoyados tácitamente por Putin en realidad significaban la rendición incondicional de Ucrania y los tanques rusos esperando en las puertas de Kiev con una victoria congelada. Una vez que se hiciera tal concesión, una vez que las fronteras fueran cambiadas por la fuerza y aceptadas por el mundo, no habría garantía, ni seguro en realidad, de que Rusia no tomara medidas contra los estados bálticos o Polonia en el futuro. El shock experimentado por los líderes europeos en este punto no se trataba solo de la pérdida territorial. Era un trauma de ser marginados. Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, los líderes de las tres economías más grandes de Europa, no encontraron un lugar para ellos en la mesa de negociaciones donde se decidía el destino de su continente. El escenario de que Estados Unidos pudiera hacer concesiones masivas a Putin en Ucrania para alejar a Rusia del eje chino desencadenó una pesadilla existencial para Europa. Frente a esta absoluta impotencia y la posibilidad de caos, Europa no sufrió una parálisis estratégica. Al contrario, un plan B audaz, arriesgado pero necesario, se puso en marcha en los pasillos de Bruselas y París.
Si Washington estaba vendiendo seguridad a Europa, Europa bailaría con el mayor rival de Washington para asegurar su propia seguridad, la República Popular China. China, aunque a primera vista pueda parecer el amigo ilimitado de Rusia, la inteligencia europea había identificado desde hace tiempo grietas en la armadura de Pekín y diferencias en sus cálculos estratégicos. Señales desde Pekín, en diciembre de 2024 y marzo de 2025, en realidad allanaron el camino para el movimiento de hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China enfatizó repetidamente que consideraba las amenazas nucleares tácticas de Rusia completamente inapropiadas e inaceptables, incluso poniendo sobre la mesa la posibilidad de enviar una misión de mantenimiento de la paz a Ucrania para una paz duradera. La postura de Beijing era el único rayo de esperanza para Europa en la oscuridad. Los líderes europeos lo sabían muy bien. Putin puede hacer oídos sordos a las amenazas de Occidente, pero debe aguzar el oído ante incluso un susurro de Beijing. Y ahora, con la posibilidad de un acuerdo potencial entre Trump y Putin sobre Ucrania emergiendo, Europa apunta a volcar la mesa al involucrar a China en la ecuación. Esto no es simple diplomacia, sino un movimiento de jiu-jitsu geopolítico. La tesis de Europa es esta: China puede llenar el vacío dejado por Trump. Si Estados Unidos abandona la seguridad de Europa, Europa puede elevar a China a la posición de garante de la arquitectura de seguridad europea, realizando así el mayor chantaje estratégico de la historia de Washington. En este punto, el viaje de Macron a Beijing no es una visita de cortesía, sino un paquete de amenazas y ofertas. La carta de triunfo de Macron es el mercado europeo, que es vital para la economía en dificultades de China. La ecuación es simple: controlar a Rusia, forzar a Putin a la mesa en nuestros términos, detener la locura nuclear. A cambio, mientras Estados Unidos cierre sus puertas para ti, nosotros abriremos el mercado europeo para ti. Esta situación es una pesadilla completa para las estrategias de Rusia. Hay una regla dura e inmutable en la ciencia de la logística. Los aficionados hablan de estrategia, los profesionales hablan de logística. Hoy en día, Rusia está siendo estrangulada profesionalmente, silenciosamente, sin que se dispare un solo tiro. Sin esas piezas críticas, esos microchips, esas materias primas provenientes de China, la industria militar de Rusia, esas tan alabadas fábricas de Ural-Vagonzavod que trabajan por turnos, las fábricas de misiles, se verán obligadas a detener sus líneas de producción en unos pocos meses. Las existencias están disminuyendo, los estantes se están vaciando y no hay nada para reemplazarlos. Esta situación también desmiente la doctrina de Rusia de ser un imperio autosuficiente. La afirmación de Rusia de ser una superpotencia colapsó con el arresto de un general chino. Un imperio que necesita el favor del general de sus vecinos, la buena voluntad de sus vecinos, incluso para producir sus propios tanques y disparar sus propios misiles, ya no es un imperio. Es dependiente de otros y un satélite. Y ahora, como un adicto cuyo proveedor ha sido arrestado y cuyo suministrador ha huido, la industria rusa está atravesando crisis tras crisis. El contrato social tácito de Putin con su pueblo también está en peligro en este momento. La promesa de que la guerra continuará pero la vida seguirá como siempre, todo estará disponible en los mercados, se está volviendo imposible de mantener con el colapso de la logística. Cuando las fábricas cierran, los trabajadores son enviados a licencia obligatoria, e incluso los productos chinos baratos no están disponibles en las tiendas, el costo de la guerra se hará sentir en la cocina, el bolsillo y la vida del ciudadano ruso promedio. Esto es más peligroso que una derrota militar en el frente. Esta es la descomposición interna del régimen, su pérdida de legitimidad. Cuando combinamos todos estos datos, informes del campo y temblores diplomáticos, el veredicto es claro. El destino de la guerra ya no se decide en las sangrientas trincheras de Donbass, los campos de batalla frente a Pokrovsk o los campos minados de Kursk, sino en las frías salas de interrogatorio de Pekín y las puertas aduaneras cerradas en la frontera kazaja. La amistad sin límites en la que Putin confiaba y sobre la que construyó su estrategia ha chocado con la fría realidad de la logística y la paranoia de los regímenes autoritarios, haciéndose añicos. ¿Puede Rusia sobrevivir a este ataque al corazón logístico, a este caos? ¿O será el imperio aplastado bajo su propio peso, sus propias mentiras y sus propias dependencias? Una cosa es segura en este momento: las luces en el Kremlin están parpadeando porque la energía de Pekín ha sido cortada. Esa noche, no solo terminaron la carrera o la vida del general Chang Yuxia, fueron las esperanzas de victoria de Putin. Y esta oscuridad es solo un presagio de una tormenta mucho más grande que se aproxima. No hay refugio seguro, no hay suministro, no hay salida. Este mensaje ahora está grabado en las paredes de Moscú. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto?
Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis especiales de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y recuerde activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.